Gracias también a Osimesa, AMA y al Consejo Andaluz de Enfermería por su inestimable colaboración. Y dar las gracias a los componentes de la mesa, empezando por este extremo mío, de mano izquierda, os los voy a presentar. Don José Luis Castellar, director gerente del Hospital Universitario San Rafael. Don Indalecio Sánchez Montesino García, delegado provincial de Salud y Familia. Don Jacinto Escobar Nava, presidente del Colegio de Enfermería de Granada. Y doña Inmaculada García García, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de Granada. Ya teníamos ganas de poder volver a celebrar este tipo de eventos de manera presencial, aunque como todos sabemos, no debemos relajarnos y echar las campanas al vuelo. Hemos superado una nueva ola, la quinta ola, pero no podemos olvidar que aún no hemos vencido a la pandemia. Una pandemia que ya dura más de año y medio. El tiempo ha sido muy duro y gracias a las vacunas y al trabajo constante de todos, afortunadamente estamos saliendo de este largo túnel. Hoy celebramos, como os decía, la quinta Jornada Nacional de Proyección Enfermera, jornada que nació porque creemos que es necesario insistir, reflexionar y trabajar desde la estrategia y desde la acción para conseguir dar más visibilidad a nuestra profesión. En este sentido, dicha jornada cumple con los objetivos principales que nos hemos planteado y que son los siguientes: articular un espacio de encuentro que permita intercambiar experiencias entre profesionales. Este año participan todos los centros, tanto públicos como privados, y todas las áreas sanitarias de la provincia de Granada. Por otro lado, otro de los objetivos, facilitar la reflexión sobre aspectos científicos recientes. Ser altavoz y difundir iniciativas y actividades profesionales que se están realizando. Y por último, fomentar la investigación. Ahora, antes de iniciar la conferencia inaugural, vamos a escuchar a los miembros de la mesa. Doy la palabra a don José Luis. Cuando quiera. Muchas gracias, Marilu. Voy a ser breve por la hora y ante todo, bienvenidos a todos los aquí presentes, a todas las personas que se encuentran vía online al Hospital San Rafael, una de las casas de San Juan de Dios, y si algo tiene que ver San Juan de Dios es su relación con la enfermería. Por eso no hay que dar ni las gracias por facilitar estas jornadas, porque nos sentimos como parte de todos. Y esta es la casa de todos, por supuesto, si sea enfermero o no se sea enfermero, esta es la casa de todos. Agradecer, por supuesto, la invitación de Jacinto Escobar como presidente del Colegio de Enfermería, la presencia, sin duda, que siempre facilita, pues bueno, Indalecio, delegado de Salud y Familia, y la presencia de Inmaculada García como decana del campo de Ciencias de la Salud, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Siempre tiende uno a hacer referencia a lo que llevamos pasado de 2 años, que ha sido muy difícil, una situación muy complicada y, como decía Mariluz, que no hay que olvidar. Pero también es cierto que si nos centramos en el pasado no avanzamos, y yo creo que las jornadas que se realizan hoy aquí es pensando en el futuro de enfermeras y enfermeros, como dice aquí. Ahora las enfermeras, también los enfermeros, no nos olvidemos que si no se nos ponen celosos, ¿verdad? Y yo creo que hay que mirar al futuro. Hay que mirar al futuro con, como decía también Mariluz, con prudencia. Y habiendo aprendido, que quizás no hayamos aprendido mucho de esta pandemia, pero habiendo aprendido que hay que ser prudentes y aprendiendo de las malas experiencias, que también hay que aprender. Bienvenido al Hospital San Rafael. Bienvenido a una casa de San Juan de Dios, y espero que estas jornadas sean de la máxima
utilidad y sobre todo ilusión y motivación por seguir adelante. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, José Luis. Seguidamente, tiene la palabra doña Inmaculada García. Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, darle las gracias al colegio por esta invitación que me hace para compartir con todos ustedes la inauguración de estas quintas jornadas y agradecer al Hospital de San Rafael la acogida que nos ha hecho en sus instalaciones. Saludar también al señor delegado de Salud y Familia de Granada por estar aquí con nosotros en esta inauguración, que eso le hace elevar a esta situación de enfermería, en esta jornada de enfermería. Felicito al colegio porque a pesar de la pandemia no nos hemos olvidado de las enfermeras reunirnos de nuevo para compartir experiencias, prácticas, innovaciones y todo el devenir que nos ha sucedido en este tiempo tan complejo y tan difícil, en el cual se ha puesto de manifiesto lo importante que son los cuidados, lo importante que es acompañar a los pacientes. De verdad que te felicito por esa constancia y ese poder retomar esta situación y, como decía la vicepresidenta del colegio, en esta situación de presencialidad, donde ya todos, a pesar de la mascarilla, nos podemos saludar, nos podemos ver y podemos sentir ese acompañamiento de haber estado, desde compartir estos momentos. Yo también quiero ser breve en mi intervención para no restaros tiempo a ese compartir de las innovaciones y los quehaceres que había hecho durante la asistencia. Pero deseo estos 2 días una fructífera trabajo, que lleguéis a unas conclusiones seguramente que innovadoras, que podamos compartir tanto en la docencia como en la asistencia aquello que hoy estáis construyendo y desarrollando. Muchas gracias y agradezco al colegio esa invitación. Y que disfrutéis, también hay que disfrutar, a pesar de trabajar, también disfrutarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. A continuación, tiene la palabra don Jacinto. Buenas tardes a todos. Lógicamente yo también quiero daros las gracias a todos por vuestra asistencia, sobre todo y además por la hora en la que es una hora un poco introspectiva, pero gracias de todo corazón por estar aquí con nosotros en el Hospital de San Rafael, al que me une a mí especialmente un vínculo pues, de mucho tiempo de haber estado aquí, porque gran parte de mi vida profesional la he pasado en esta sala, prácticamente casi 30 años trabajando en este hospital. Por lo tanto, me siento muy feliz de que esta jornada podamos celebrar aquí. Como ya se ha dicho, estamos en nuestra quinta ya jornada de proyección enfermera. Y el lema que le hemos dado a esta jornada es ahora las enfermeras. ¿Y por qué le hemos dado este lema? Pues porque creemos que es necesario dar continuidad al año 2020, que como sin duda todos conocéis, el año 2020 se instauró como el Año Internacional de las Enfermeras y fue también el año en el que nosotros, y bueno, a nivel nacional se le quiso dar mayor impulso a ese movimiento Nursing Now, que como todos sabéis, impulsó en la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermería. Y ese movimiento que tenía, se concluye ahora este año, el objetivo de mejorar la salud de las personas a nivel mundial y que tiene claro que para poder conseguirlo es necesario primero elevar el perfil y el estado de las enfermeras en todo el mundo, influir en los responsables políticos y en las políticas de salud y apoyar a las propias enfermeras para liderar, aprender y construir un movimiento global. No es una casualidad este movimiento a nivel mundial en favor de las enfermeras. Máxime en un periodo que está marcado, además de por la pandemia, por los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible y por la Agenda 2030, que es una agenda y unos objetivos que han firmado todos los países en la Organización Mundial de la Salud y que buscan, como digo, mejorar la vida de todos sin dejar nadie atrás y teniendo en cuenta el gran impacto que este desarrollo va a tener a nivel global. Y no es una casualidad porque la Organización Mundial de la Salud tiene claro que para conseguir sobre todo el objetivo número 3 de estos objetivos sostenibles es garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos a todas las edades.
Y para ello es imprescindible, lo tiene claro la Organización Mundial de la Salud, elevar el papel de las enfermeras y trabajar para que se eliminen todas esas barreras que a día de hoy impiden que las enfermeras alcancen todo su potencial en cualquiera de sus situaciones, a nivel asistencial, a nivel investigador, a nivel docente o a nivel de gestión. Y que podamos ocupar el lugar que nos corresponde en el corazón de estos desafíos de salud que hoy ya sí tenemos. Tenemos primero el de la pandemia y creo que hemos dado suficientes razones para que se cuente con nosotros. Pero hay un objetivo y un desafío importante a nivel mundial y a nivel nacional también, que es mantener el carácter universal, público y gratuito de nuestro sistema sanitario. Un segundo objetivo es garantizar la propia sostenibilidad de este sistema y el tercero, dar respuesta a los grandes cambios demográficos que se están produciendo, sobre todo el envejecimiento, la cronicidad, la discapacidad y la dependencia. Y si nos preguntamos, por tanto, por qué ahora las enfermeras y por qué insistir tanto en empoderar a la enfermería, bueno, pues podemos decir porque somos un elemento clave para la solución de estos retos asistenciales, aunque naturalmente el abordaje de todos estos retos tiene que ser de manera multidisciplinar. Pero sí es verdad que somos los profesionales que estamos más cerca de los enfermos. Estamos en todos los entornos. Tenemos los conocimientos y tenemos las competencias. Representamos más de la mitad de la fuerza laboral sanitaria y además tenemos la confianza de la sociedad. Estamos, por tanto, muy bien posicionados para poder afrontar esos retos y, sin embargo, todos lo sabéis, con demasiada frecuencia podemos decir que la enfermería es una profesión que está en muchas ocasiones infravalorada, está subestimada y en muchas ocasiones incluso ninguneada. La pandemia nos ha dejado claro que es el momento de la enfermería, que es el momento de nuestra profesión y que tenemos que aprovecharlo. Es el momento de la acción y de trabajar conjuntamente para poner a nuestra profesión en el lugar que le corresponde. Tenemos que conseguir ser visibles, participar y estar allí donde se cuecen y donde se toman las decisiones en política sanitaria y aportar nuestra visión enfermera. Una visión que, como todos sabéis, es una visión global, que es muy necesaria ante la realidad de la enfermería en España y que todos podemos decir que, bueno, que tiene su contrasentido, que todos conocemos. Necesitamos, por tanto, trabajar todos los actores en potenciar esa visibilidad de nuestro trabajo y algo que yo creo que es fundamental, desarrollar en nuestros profesionales esa competencia de liderazgo enfermero y la competencia política de las enfermeras, que nos permita tener más influencia en las tomas de decisiones de políticas de salud y tener más enfermeras en puestos de liderazgo. En este sentido, hombre, yo particularmente tengo que agradecerle mucho al delegado de salud, a Indalecio, por su colaboración y su disposición a estar con nosotros en todos estos sentidos. Gracias a él, uno de los objetivos que nos marcábamos como grupo Nursing Now Granada era poder tener una enfermera en la delegación de salud. Y gracias a él podemos tenerla. Ahora toca, evidentemente, trabajar para mantenerla y que tenga el nombramiento que esa enfermera se merece. Yo no quiero extenderme más, únicamente sí es verdad que tenemos que tener claro y hacer ver a nuestros políticos que invertir en enfermeras es siempre rentable, aún incluso en tiempos de crisis. Como ya os he dicho, daros las gracias, espero que las jornadas sean de vuestro interés, que cumplan las expectativas que hayáis marcado y que, bueno, sean todo lo fructíferas que nosotros quisiéramos creer. Que las conclusiones sean útiles para todos y espero que, ya os digo, disfrutéis de esta jornada. Muchísimas gracias y espero, pues bueno, pues un buen trabajo. Gracias. Gracias, Jacinto. Tiene ahora la palabra don Indalecio. Pues muchísimas gracias y buenas tardes. Uno podría pensar que después de unos años de estar como delegado de Salud y Familia de la Junta de Andalucía en Granada, estos actos es un acto más.
para mí no hay ningún acto que sea más, pero este es un acto especial. Especial porque se trata de la enfermería, porque se trata de que estamos en el Hospital de San Rafael y porque se trata de que estoy compartiendo mesa, que cuando uno comparte mesa, y lo suelo decir muy habitualmente, no es el hecho solo de compartir mesa, que para mí es un honor hacerlo, y con las personas que aquí están en esta, sino que es porque así se ofrece un compromiso, no solamente personal, sino institucional, con, en este caso, las jornadas que se están celebrando, que se van a comenzar ahora mismo, y con todo el personal que está detrás y delante de todas estas jornadas. Por eso quiero decir que es, primero, dar las gracias al presidente del Colegio de Enfermería de Granada, a Jacinto Escobar, que siempre cuenta conmigo. Desde que yo tomé posesión, la relación es muy estrecha y tengo que decir que tiene una capacidad de trabajo, de insistencia, de persistencia, además con una educación, pero sí sabiendo lo que está anteponiendo, que son los intereses generales y fundamentalmente lo que nos mueve a todos los sanitarios, que es el paciente. Pero claro, cuando uno dice, y he estado viendo, porque yo aquí me acerco siempre con muchas ganas de aprender, cuando algo lo organiza la enfermería, uno se da cuenta de que está en la parte activa, en la parte real, en la situación real sanitaria. Por tanto, tiene que ir leyendo, ir tratando de aprenderlo, ¿no? Y establecéis la persona centro del sistema. Eso es una de las mesas, a las 11 de la mañana, la persona centro del sistema. La persona centro del sistema en dos ámbitos fundamentales. Siempre hemos dicho que nuestro centro es el paciente, es verdad. Pero no se nos debe olvidar que, siendo el centro nuestro paciente, el eje fundamental, el engranaje fundamental, es el personal sanitario. Por tanto, si hay que cuidar al paciente, hay que cuidar muchísimo al personal sanitario. Cuanto más se cuida al personal sanitario, cuanto más digna sea su profesión, su situación laboral, de proyección, etcétera, muchísimo mejor será la respuesta que tenga con el paciente. Y por tanto, esas dos líneas me parece que se resumen muy bien en esta mesa temática, que me encantaría poder estar en toda la sesión. Pero claro, cuando digo de compartir en la mesa, pues empezamos con nuestra decana, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, con Inmaculada García. Qué importante es que entendamos, y que hemos entendido ya, y estoy viendo a Antonio, que también compartimos mucho tiempo en este trabajo universitario, la importancia, sobre todo en Granada, que lo tiene en todos sitios, pero digo en Granada porque es donde estamos y por la importancia que tiene la universidad, que seamos capaces de dirigirnos a la investigación, importantísimo, y aquí la enfermería tiene que estar muy presente en la investigación, en la docencia, es decir, en la formación, que es lo que estáis haciendo aquí. Pero es muy importante que desde la administración, en los diferentes niveles, seamos capaces de situar, de dar las facilidades, y lo digo así, no colocar simplemente criterios, sino entender cuál es la situación de un sanitario que tiene esa capacidad asistencial, que tiene que tener esa docente, investigadora, de gestión, que nos decía el presidente, y ya si me decís que tiene que conciliar familiarmente, entenderéis cómo yo pido que haya esa facilitación para que puedan entrar en ese engranaje universitario. Así que yo agradezco mucho a la decana todo el esfuerzo que hace continuamente para facilitar que personas de la enfermería no solamente están ya dentro del máximo nivel de investigación, dentro de la universidad, sino que también pueden entrar en esa vinculación, y eso se llaman profesores vinculados, para que puedan estar tanto en la universidad como, es decir, en la formación de los nuevos enfermeros, que es fundamental. Invertir en la educación es absolutamente una inversión, porque solo al paso del tiempo veremos los resultados y serán resultados siempre positivos. También es muy especial para mí el poder estar aquí en San Rafael, lo decía muy bien José Luis Castellar, su director gerente, ¿no? Estamos en la enfermería propiamente dicha, es decir, tenemos al máximo referente, que es San Juan de Dios, que este hombre fue un visionario de esa propia enfermería, de poder analizar, cuando uno estudia su historia vital, pues no sabe si es que estuvo en más sitios de los que se dice, para poder entender que se adelantó a ese momento de lo que tenía que ser la enfermería y el trato de la enfermedad. Y yo quería finalmente pues agradeceros a vosotros, a los diferentes profesionales, por supuesto a todas las personas que colaboran. Yo no tengo que decir nada más que elogios para esta casa, para San Rafael. Yo me encuentro en mi casa, él lo ofrece como tal, el director gerente lo ofrece como tal, pero yo es que me siento como en mi casa, absolutamente. Le agradezco y le doy una enhorabuena porque ha cambiado el aspecto de esta sala, que está estupenda, pero también a Oximesa o a AMA,
que tengo una experiencia con ellos desde hace muchísimo tiempo y ojalá que fuésemos todos igual de eficaces, de eficientes y de saber responder y estar atentos a los demás. Por tanto, también mi felicitación. Pero la mayor felicitación, la mayor gratitud y el mayor reconocimiento es a vosotros, a las personas que hacéis posible el día a día, a los que sois capaces de estar aquí a las 4 de la tarde para empezar una jornada entre hoy y mañana y dedicar un tiempo importante también de vuestra vida a esa formación para poder dedicarla a los demás. Yo quiero terminar primero por el honor que a mí me produce estar aquí por lo que he comentado, porque tengo a un presidente que desde que, como he dicho antes, tomé posesión, hemos estado en una colaboración estrecha, pero sobre todo atento a lo que me pide, porque lo que me pide tiene sentido, tiene además, como él dice bien, una inversión y por tanto eso va a tener una repercusión importante. Y me acuerdo cuando vino con muchísima ilusión a presentarme lo que era esa jornada o ese año internacional de la enfermería, y cuando me habló del Nursing Now, todavía lo tengo yo en mi mesa presente, porque el Nursing Now no ha acabado. Ese año no ha terminado, el COVID no ha hecho un paréntesis, por tanto tenemos que seguir, y veo que en las jornadas con mucho acierto, pues volvemos a poner ahora la enfermera, traducido en inglés es el Nursing Now, habría que poner always, porque esto tiene que seguir hasta que digamos que ese año termina, pero no termina solamente por visibilidad, pero hay que seguir con ella, porque quiero terminar con lo siguiente con relación al presidente. Pero yo aquí el honor que me produce no es que esté como delegado, que lo estoy, por supuesto, sino que estoy en nombre del consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Una persona que está totalmente comprometida con la salud, que conoce bien el terreno sanitario, que conoce bien el terreno hospitalario, pero sobre todo desde la atención primaria, el que está empeñado en que el modelo sanitario sea diferente y el que está empeñado en una serie de elementos que tú has corroborado, no voy a volver a repetirlo. Tenemos que estar comprometidos con ese panorama que nos has expuesto, pero fijaros que aquí en el propio programa habláis de la dependencia, habláis de la patología, ¿no se escucha? Habláis de la dependencia, de la patología crónica. Es decir, estamos hablando de la realidad sanitaria del momento, a la cual tendremos que adaptarnos. Y tenemos que adaptarnos, además, por la exigencia de la ciudadanía y la exigencia de los pacientes en un tiempo récord. Y además, en un tiempo récord donde nos ha cogido ese paréntesis de una pandemia que nos ha dejado encerrados y prácticamente inhabilitados para todo aquello que no fuese pandemia. Con todo y con ello, hemos seguido trabajando en todos los campos. Pero creo que aquí hay un elemento fundamental, y es el último que tratáis también en esa mesa, y es el de la humanización y acogida. Todos los planes que hay de humanización, todos aquellos cartelería que hay de humanización, todo aquello que mejora la accesibilidad, etcétera, de acuerdo. Pero yo creo que la humanización es algo más. Y esa humanización algo más es lo que hace la enfermería y ha hecho siempre. Y es la base de su fundamento, es la base de su responsabilidad, de su garantía, y tiene que ser la base del compromiso institucional que yo expreso aquí hoy. Y es la humanidad, el tratar a las personas, a los pacientes como personas. La proximidad, la cercanía. Ejemplo de San Juan de Dios, por eso estamos en esa casa de la enfermería, en el Hospital de San Rafael. Eso no se aprende en los libros, no se aprende, mi querida decana, en la universidad. Pero esos son los valores que tendremos que enseñar incluso en la universidad. Esta profesión sanitaria no vive solo del conocimiento. Hoy en día tenemos muchísimas fuentes para obtener el conocimiento. Incluso es más, las personas están tan preparadas, los jóvenes están tan preparados, tan ávidos de conocimiento, que lo tienen de per se. Lo importante es que seamos capaces de trasladarle allá donde estemos, en la universidad, desde el colegio profesional, en nuestro trabajo diario, en el Hospital de San Rafael, desde las propias instituciones a la cual yo aquí represento, trasladarle que esos valores son los propios del sanitario, que esos valores son los propios de la enfermería. Por eso es importante que tengamos ahora la enfermera, ahora la enfermera, la enfermera, ahora la enfermería, para siempre. Muchísimas gracias y de nuevo que tengáis unas jornadas que sean, como estoy viendo, absolutamente fructíferas, pero que redunden en el trabajo y en el beneficio de los ciudadanos. Y para declarar abierta esta jornada, lo único que me pido a mí mismo y que pido a la institución a la cual represento, que seamos capaces de ser comprometidos con todo lo que supone este movimiento, con todo lo que supone este grupo de personas extraordinarias que están próximas al paciente, como son la enfermería. Muchas gracias.
Bueno, pues Muchas gracias a los 4 componentes de la mesa inaugural. Muchas gracias. Bien, pues ahora a trabajar. Yo lo que no quiero es ser descortés, no penséis que me voy corriendo, porque suelo quedarme cuando puedo, pero hoy tengo otra, todavía no he comido, no voy a llegar todavía, lo haré esta noche, pero tengo que ir al aeropuerto y por tanto desde aquí tengo que marcharme, pero me encantaría poder quedarme hoy y mañana con todos vosotros. Espero que Jacinto me pueda pasar algún tipo de resumen de lo que quise, si no me lo dirá él con toda seguridad y seguiremos trabajando en el camino. Muchísimas gracias. Nada. Como presidenta del comité organizador, quiero comunicaros que toda la junta directiva del Colegio de Enfermería nos sentimos muy satisfechos con el resultado de la convocatoria. Se han superado las 300 inscripciones en total. Ya sabéis que tenemos 2 modalidades, presencial y online. Igualmente nos sentimos orgullosos de que se hayan presentado 86 trabajos, algo a valorar gratamente, teniendo en cuenta la dureza de trabajo para enfermería todo este tiempo de pandemia. Y nos encontramos en una fecha en la que próximamente está el examen de enfermería familiar y comunitaria y el examen de la OPE. Deciros igualmente que las jornadas se encuentran acreditadas. Se les ha otorgado 0,8 créditos por la AXA. También se le ha concedido el reconocimiento de interés científico sanitario. E igualmente se concede un crédito FTS por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada para los alumnos. El hecho de que esté acreditada hace que sea necesario realizar un control de asistencia. Para los que estéis de forma presencial, la asistencia la vamos a hacer firmando tanto hoy, cuando habéis recogido la documentación, como mañana por la mañana. Igualmente mañana tendréis que firmar. Y para los que lo están haciendo vía online, lo único que tendrán que hacer es conectarse. Lo que sí es importante es lo que lo hagan vía online, lo hagan con su nombre y apellido completo. Igualmente, el hecho de la jornada estar acreditada le exige que se realice la encuesta de satisfacción, que se podrá rellenar online en la página web del colegio mañana, justo cuando al término de la jornada ya estará disponible para que se pueda rellenar. El cumplimiento de estos 2 requisitos, tanto de la encuesta de satisfacción como el control de la asistencia, os dará opción a que podáis tener vuestro certificado de asistencia. Para obtener el certificado de asistencia de manera individual, a cada uno de vosotros llegará un enlace, o llegará desde el Colegio de Enfermería un enlace donde lo podréis descargar. Ya os digo, será de forma individual a cada uno de vosotros. Por último, comunicaros también a nivel organizativo en la realización de preguntas a las diferentes mesas se harán a través de WhatsApp. En el programa de la jornada veréis que hay un código QR que si lo escaneáis os llevará directamente a un chat donde podréis poner vuestra pregunta. A lo largo de cada ponencia y de cada mesa se irán seleccionando esa pregunta y al final de cada mesa se le pasarán a la moderadora para que se la realice a los ponentes correspondientes. Y poco más. Comunicaros, esta tarde a las 5 se hará un descanso, igual un poquito más tarde, se hará un descanso para tomar un cafecito y luego al finalizar, sobre las 8:30, nos podremos tomar una copa de vino español ahí mismo. Y para terminar, no quisiera despedirme sin daros a todos vosotros las gracias por vuestra labor en el último año y medio. Mi más sincero reconocimiento a todos vosotros y
Y como han dicho los diferentes componentes de la mesa, espero que disfrutéis la jornada. Muchas gracias. Seguidamente vamos a dar paso a la conferencia inaugural, que será presentada por doña Sonia Velasco, supervisora de la unidad neonatal del Hospital Clínico San Cecilio y es vocal del Colegio de Enfermería. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, abrimos estas quintas jornadas nacionales de proyección enfermera del Colegio de Enfermería de Granada con la ponencia hacia la coordinación asistencial sociosanitaria en residencias de mayores. Y es que si algo hemos aprendido durante este periodo de pandemia es pues ha sido la vulnerabilidad a la que se ha visto sometida los ancianos convivientes en residencias y en centros sociosanitarios. Este hecho nos lleva a reflexionar sobre la importancia de una coordinación eficiente entre servicios sociales y sanitarios para asegurar no solamente la asistencia sanitaria, sino también poner en marcha medidas encaminadas hacia la prevención. Pero quien nos puede hablar muy bien de este tema, y no solamente por su formación profesional, académica, también por su experiencia laboral, es una persona que ha vivido muy de cerca la pandemia y ha sido referente COVID en la residencia de Málaga, como director de la Unidad de Gestión de Casos y Unidad de Residencias de Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce. Doctor en Ciencias de la Salud, máster universitario en Geriatría y Gestión de Servicios Geriátricos por la Universidad de Málaga, máster universitario en Actualidades en Cuidados por la Universidad de Málaga también, con una amplia experiencia docente como profesor asociado, colaborador con la Escuela Andaluza de Salud Pública y coordinador en diferentes líneas docentes de ASANET. Además, ha colaborado en grupos de trabajo en comisión y comité, tanto con la Consejería de Salud y Familia como con el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad. Damos la bienvenida a Juan Carlos Morilla Herrera. ¿Ahora sí? Vale. Bueno, pues en primer lugar, bueno, pues darle las gracias al Colegio de Granada y a Sonia por su amable presentación y manifestarle, bueno, pues la satisfacción que tengo en acompañarles esta tarde, sobre todo cuando he podido escuchar la mesa de presentación, ¿no? Que veo que tenéis unas alianzas magníficas aquí en Granada. Da gusto ver el poderío que tenéis, ¿no? A la hora de convocar unas jornadas de estas y sobre todo de sentiros acompañados por los máximos responsables, tanto de la universidad como de la Delegación de Salud, ¿no? Bueno, yo no sé si la diapositiva la podemos pasar a ver. Sí, vale. Bueno, yo decía que voy a estar unos minutitos aquí reflexionando sobre un tema que yo llevo trabajando 20 años ya, porque monté la unidad de residencia, que es una unidad de práctica enfermera avanzada y de gestión de casos que montamos en Málaga en el 2020 y llevo ya, pues va en septiembre, hizo 21 años. Y bueno, este año con la pandemia, pues hemos tenido una experiencia especialmente dura, a pesar de que nosotros en Málaga teníamos quizá una situación muy favorable, ¿no? Porque llevábamos trabajando con el sector ya, como digo, 21 años, ¿no? Voy a reflexionar un poquito sobre el panorama que tenemos en Andalucía, en España, el panorama a nivel internacional
Y luego haré un poquito un repaso sobre el modelo de Málaga brevemente e intentaré un poco mostrarles cómo va a quedar eso en Andalucía o por lo menos cuál es el compromiso a nivel de consejería. ¿De acuerdo? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que quería un poco mostrarles, yo que no tengo el ratón, me dijeron que había un ratón por aquí, pero no, creo que me la tendrán que pasar, ¿no? Ahora. Bueno, con esta diapositiva un poco quería mostrarles que vamos a hablar durante unos minutos de una parte de la ciudadanía, una parte muy especial, porque se dan aquí una sinergia muy específica. Es una parte de la ciudadanía que tiene una condición de salud que va seguramente a deteriorar su situación social, que tiene una situación social que tampoco beneficia a su situación de salud y en la cual es especialmente importante que cuidemos tanto la prevención de las situaciones de dependencia como que potenciemos al máximo sus capacidades personales. Yo he titulado esta diapositiva intencionadamente como los servicios no son sociosanitarios, son sanitarios o son sociales. Lo que realmente es sociosanitario desde mi punto de vista son las intervenciones. Estoy ya un poco cansado de hablar de esto del espacio sociosanitario. Esto del espacio sociosanitario es un invento que yo creo que nos atasca más que nos hace avanzar, porque realmente donde tenemos el punto de encuentro es en las intervenciones. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que este tipo de población, que es una población donde existe una sinergia entre su patología crónica y su dependencia, si algo sabemos, si algo se muestra en este tipo de población, es que las intervenciones independientes no sirven. Es decir, no sirven o no funcionan igual de bien cuando realizamos intervenciones en esta población solo desde salud o solo desde servicios sociales. Esa es la característica fundamental de esta población. No sé si eso se define bien con lo de espacio sociosanitario, porque parece que el espacio sociosanitario sería algo que tendríamos que crear, ¿no? Porque no existe. Sin embargo, hacer intervenciones, dos profesiones o varias profesiones desde distintos ámbitos que hay que inventar. Es decir, solo hay que ponerse y hacerlas, ¿no? No tenemos que inventar nada, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece que me gusta más hablar de que los sociosanitarios son las intervenciones, porque eso es posibilista y lo otro entra en el terreno de las políticas, etcétera. Pero esto no, esto lo podemos hacer desde lo micro, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? Bueno, pues la realidad es que yo en Málaga en el año 2000 trabajaba en un centro de salud, el Centro de Salud del Palo. En ese centro de salud habían 14 residencias y nosotros nos quejábamos porque teníamos un gasto de farmacia importante. Y cuando teníamos reuniones con nuestro distrito, incluso con nuestro equipo, lo que nos dábamos cuenta es que las residencias, la comunicación que tenían con el centro de salud era que venían con una lista, una sábana de recetas que se debían, no que se querían, que se debían en farmacia, y pasaban por las consultas de los médicos buscando esa prescripción. También venían buscando derivaciones que alguien había indicado, no sabíamos muy bien qué. Y la realidad es que al final teníamos que responder a esas prescripciones, pues porque los médicos en aquella época tenían 85 personas en la puerta, las consultas de enfermería estaban en esa época enfrente, el médico venía y te decía, oye, por favor, hazle la receta porque tengo otros 30 que están esperando y yo no me puedo poner a hacer recetas. En definitiva, esa situación me llevó a proponer que tenía que haber una unidad específica que diera un abordaje específico a las residencias de mayores, porque si no era muy difícil que nosotros no solo que pudiéramos arreglar el gasto farmacéutico, sino que nosotros supiésemos por qué se recetaban determinados fármacos a consecuencia de qué patología, si era adecuado, si no era adecuado, si la derivación era pertinente, cuando ni siquiera conocíamos a los pacientes. En aquella época
esto convenció a mi gerente de montar la unidad de residencia, pero es que a día de hoy, cuando hemos hecho el análisis desde la estrategia de cuidado de Andalucía y desde la consejería, nos siguen apareciendo en Andalucía esto que vemos aquí. En general, hoy en día sigue habiendo una escasa coordinación entre la atención primaria y los centros residenciales. La atención suele ser fundamentalmente a demanda. Hay una atención muy heterogénea y seguimos con una falta de acceso a la historia digital única desde los dos lados, ¿no? Desde las dos partes de la atención. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Dónde estamos? Estamos en la peor de las circunstancias. Estamos en lo que Casey relata como sistemas paralelos. Un sistema paralelo es aquel donde un paciente es atendido por dos instituciones, pero cada uno, paciente, un residente, un individuo, es atendido desde dos instituciones con objetivos diferentes. Es decir, yo atiendo mi parte, tú la tuya. En este caso, las residencias de mayores tienen su objetivo, tienen sus criterios de calidad, el SAS tiene los suyos, cada uno atendemos, pero ya está, ¿no? No nos entendemos. De ahí intentamos saltar un sistema de cuidados coordinados, un sistema coordinado que es lo que yo intenté en Málaga en el año 2000. Es decir, vamos a intentar, aunque somos conscientes que tenemos objetivos diferentes, vamos a intentar armonizarlos, vamos a intentar coordinarnos y asegurar una continuidad en el proceso asistencial. Y luego estaría un tercer escalón, que sería un poco una quimera, que es montar sistemas integrados, es decir, donde el mismo paciente tiene los mismos objetivos y además se proveen paquetes continuos en el tiempo y esos objetivos se mantienen de manera permanente, ¿no? Ese sería un sistema integrado que, bueno, es difícil de conseguir, pero bueno, yo me conformaría con tener un sistema de cuidados coordinados. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué panorama tenemos en Europa, no? Bueno, tenemos tres modelos. Tenemos el modelo centroeuropeo, básicamente es un sistema de aseguramiento fuertemente asegurado, donde existe una tremenda separación entre los sistemas sanitarios y los sociales. Hay unas evaluaciones muy exhaustivas que las realizan médicos especializados y que sobre todo lo que van buscando es comprobar que efectivamente se dan las condiciones para acceder al seguro, para acceder al derecho. Las personas normalmente aseguradas pueden optar por una prestación de servicio o directamente por obtener una retribución económica. El sistema es súper heterogéneo porque entran a concursar, a captar ese dinero proveedores públicos, privados, en fin, de todo tipo, ¿no? Con lo cual hay mucha competitividad a la hora de proveer los servicios y el que manda fundamentalmente es el sistema sanitario, que contrata, o sea, los seguros procuran que el sistema sanitario es el que tenga la voz cantante y que contrate los servicios sociales cuando ellos entienden que le va a salir más barato. Es decir, fundamentalmente va dirigido al ahorro de costes, ¿no? Los reglamentos financieros, presupuestarios, etcétera, son por tanto muy fragmentados en función de las distintas proveedores, ¿no? Siguiente diapositiva. Otro modelo es el del Mediterráneo, ¿no? Que tiene que ver con una coordinación a nivel regional, ¿no? Aquí tenemos sistemas de provisión, regulación y financiación que son independientes para lo sanitario y para lo social, lo mismo que nos pasa aquí en Andalucía. Se establecen más o menos, se entiende que redes de coordinación, aunque eso aquí no se consigue habitualmente. Suelen haber algunos instrumentos más o menos claros, por ejemplo en Andalucía o en el territorio español, pues la valoración para la ley de la dependencia sí es estándar, ¿no? Si tenemos una valoración que es estandarizada para toda la población. Hay una unidad o centro que se encarga de la coordinación, que eso en Francia y en el Reino Unido, que aunque no es mediterráneo, el Reino Unido tiene un sistema parecido, sí existen estas unidades, aquí no, por eso yo monté en Málaga la unidad de residencia, y luego funcionan para aquellos pacientes más complejos, tienen un sistema de gestión de casos, que aquí en Andalucía ya lo teníamos, porque ya existían las enfermeras gestoras de casos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Siguiente diapositiva.
Y luego, en tercer lugar, está el modelo nórdico. Es un modelo que consigue la integración, pero a nivel municipal. Es decir, consigue que sean los municipios, los ayuntamientos los que se hagan cargo. Ellos no quieren el sistema de residencia. Ellos han quitado de en medio todo lo que tiene que ver con instituciones residenciales, y lo que ellos intentan es que la gente se quede en casa. Evidentemente, para que se queden en casa, tienen que exigir unas cuidadoras muy cualificadas, tienen unos instrumentos de valoración que son comunes y que son muy potentes, porque tienen que manejar equipos interdisciplinares de alta calidad que proveen unos cuidados de alta calidad en domicilio. Y tienen unos planes de cuidado de atención integral y se ocupan de la complejidad, igual que en el modelo mediterráneo, con la gestión de casos. ¿De acuerdo? Sí, esto sería el panorama que tenemos en Europa. Bueno, y si conocido el panorama quisiéramos hacer una reflexión de qué necesitamos, qué cosas necesitamos cambiar nosotros para aproximarnos a lo mejor de cada uno de esos modelos. En primer lugar, necesitaríamos una valoración de necesidades común. Yo no estoy hablando de la ley de la dependencia, que ya he dicho que sí que tenemos un formato de valoración de ley de dependencia común. Estoy hablando de que, por ejemplo, ahora con la COVID, la Consejería de Bienestar e Igualdad Social, igual que nosotros, la Consejería de Salud ha montado en las residencias de mayores un sistema que se llama APEX, también conocido como InfoCovid, que ha sido gestionado por las residencias y por las gestoras de casos para informar de todos los brotes que teníamos y de la estabilidad. Y la parte de Consejería de Asuntos Sociales ha hecho algo parecido. Pero además la Consejería de Bienestar e Igualdad Social está instalando una avanzada historia clínica en residencia por área de necesidades, con una clinimetría y tal. Pero no la estamos compartiendo. Es decir, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué no compartimos esa historia y nos ponemos de acuerdo en qué queremos recabar y implicamos a las enfermeras de la residencia en que también ayuden a recabar? Porque ellas son las que más conocen al paciente. Ponemos la siguiente, por favor. Se necesita también en estos modelos, algo a valorar, son los equipos interdisciplinares de base comunitaria. Es decir, tenemos que tener equipos multidisciplinares donde podamos tener medicina interna, dermatología, neurología, pero tienen que ser de base en atención primaria, que es la que está más cercana al mundo de lo residencial y que tiene muchas implicaciones además con lo domiciliario, porque al final las residencias son el domicilio de esos pacientes, ¿no? Saltamos a la siguiente. Es necesario una planificación conjunta. Yo decía en la primera diapositiva que he puesto que lo sociosanitario era la intervención. Es decir, lo que es sociosanitario es que yo trabaje con la enfermera de la residencia, con el trabajador social de la residencia y ellos conmigo, ¿no? Y que seamos capaces de hacer un plan común. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que vayamos cada uno haciendo en Diraya yo un plan de cuidado que ella no conoce y ella en su programa informático de la residencia X un plan de cuidado que yo no conozco? No tiene mucho sentido, ¿no? La siguiente, por favor. Deberíamos de tener una responsabilidad poblacional, es decir, deberían de coincidir los distritos sanitarios con las áreas sociales, de tal manera que trabajáramos con el mismo ámbito geográfico. La siguiente. La gestión de casos ya han visto que es el método que se utiliza básicamente para los pacientes más complejos. Por lo tanto, tenemos que seguir apostando por la gestión de casos y a mí me consta que nuestra consejería lo hace, ¿no? La siguiente. Hay que definir instrumentos compartidos. En esto es algo en lo que vamos a trabajar a futuro. Vamos a empezar a intentar definir pues, todos los protocolos, la manera de valorar, los protocolos que se van a aplicar, etcétera, de manera compartida. También tendríamos que tener un seguimiento y una evaluación, pero ojo, un seguimiento y una evaluación basado en resultados. Es decir, no si yo voy a la residencia o no voy. Es decir, muchas veces nos ponen objetivos en los contratos programa de número de visitas, no sé qué. No me midas el número de visitas. Tú mira si la diabetes está controlada, si la EPO ha tenido más o menos ingresos. Habrán pacientes que necesitarán 14 visitas para conseguir que se controle la hemoglobina glicosilada y habrán pacientes que necesiten 2. Por tanto, es irrelevante
algunos indicadores. Lo que hay que mirar son criterios de resultado. Tú pídeme que la glicada esté bien y yo ya veré cuántas veces voy y a quién. ¿Vale? Siguiente. Habrá que empoderar también a estas personas, tanto a los mayores como a la familia, en los casos en que los mayores no tengan la capacidad, ¿no? La siguiente, esto es muy importante, la integración de los sistemas, ¿no? Fijaros qué pena que se esté gastando dinero en habilitar Apex por un lado y la web de servicios sociales por otro. Bueno, ¿y por qué no unimos esos presupuestos y se integra todo con Diraya? ¿Tiene lógica que una enfermera de una residencia o una trabajadora social de una residencia, un médico haga un Bartel o haga un Pfeiffer o haga un Norton y que yo no lo vea? Y lo contrario, que ¿cuántos Norton vamos a hacer? ¿Cuántos Bartel vamos a hacer a la gente? Uno tú, uno yo, y ¿por qué no hacemos uno? Y lo vemos todos, ¿no? La siguiente. Y luego, hombre, la gestión pública y la financiación, independientemente de que hayan residencias privadas, que yo no tengo nada que decir de que hayan residencias privadas, públicas. De hecho, hay algunas públicas que funcionan fatal, ¿vale? Hay algunas privadas que funcionan estupendamente, que en eso no tengo nada que decir, pero lo que sí que está claro es que la gente tiene que tener una protección y que la gestión, la vigilancia y la financiación sí debería de ser pública, porque si no nos jugamos mucho a futuro, ¿no? Todos vamos a ser mayores. Esto es un poquito cómo hemos trasplantado todo esto en Málaga. En Málaga, en el año 2000, las circunstancias eran las que les relaté antes, y entonces lo que yo propuse fue crear esa unidad de residencia que se sitúa ahí en el centro. Periféricamente tiene residencias grandes, pequeñas, caras, baratas, con médicos, sin médicos, con enfermeras. Tenemos una variedad. En el distrito Málaga y Guadalhorce tenemos 68 residencias de mayores en este momento con 2.800 camas y tenemos toda la variedad. Nosotros nos situamos ahí en el centro con un médico y con una enfermería de práctica avanzada y gestión de casos, y lo que hacemos es hacer de intentar ser finalistas, intentar ser resolutivos con una cartera de servicios que parte de valoraciones integrales y que luego intenta acercar al usuario residencial pues todos los servicios del SAS, bien de manera presencial o bien mediante gestión del caso, ¿no? Hacemos acuerdos con todo, con los hospitales para gastrostomía, para transfusiones, para teledermatología, para teleseguimiento nutricional, con la Universidad de Málaga para que los podólogos vayan a la residencia y le hagan los pies gratis a los abuelitos, con los institutos de FP para que le vigilen la nutrición. Intervenimos en los procesos SAS que nos permiten para intentar adaptarlo a la residencia. En fin, desde ahí intentamos mover todo lo que podemos en torno al mundo del paciente residencial. En el año 2015 decidimos fundir los recursos de la unidad de residencia, que eran esos que ven ahí, un médico, 5 enfermeras, 2 administrativas. Todos esos recursos decidimos fundirlo con todas las enfermeras gestoras de casos del hospital y de los hospitales de Málaga y de la atención primaria, y conformarnos en una gran unidad de gestión de casos que trabajamos en red. De tal manera que el dirigir toda esa unidad a mí me permite hacer un seguimiento a todas las transiciones, desde que el paciente sale del hospital hasta que va a su domicilio o que va a la residencia. Todas esas transiciones yo las puedo controlar porque todas las enfermeras gestoras de casos en Málaga trabajan en mi unidad, aparte de la suya, aparte del hospital. Pero nosotros digamos que el acuerdo que llegábamos con el anterior gerente del SAS es que nosotros teníamos un 30% de la productividad de esas enfermeras, y eso nos permite planificar. La siguiente. Para hacer esto, lo que utilicé fueron un procedimiento que son vías clínicas. Las vías clínicas son un procedimiento que permite, es como un protocolo temporizado. Es decir, tú lo que haces es que coges una bola de cristal y piensas qué riesgo tiene este paciente, qué puede pasar y cuándo va a pasar, ¿vale? Y lo que hacemos es adelantarnos, decir, bueno, pues si en un EPOC lo más normal cuando sale del hospital es que pase esto, tal, pues nosotros vamos haciendo acciones para que ese paciente pase por todos los servicios por el agujerito adecuado, ¿no? Esto es un poco, este esquema que pongo es un poco la teoría de seguridad clínica del modelo del queso Gruyère, ¿no? Pero puesto al revés. Es decir, lo que estamos haciendo con la gestión de casos es vigilar que esa
proporción de la pirámide de Kaiser, de esa parte de la pirámide de Kaiser superior, que son donde están los complejos, donde no nos podemos permitir un fallo, porque un fallo significa que reingrese, pues estamos pendientes de que todo el mundo haga su trabajo bien. ¿Sería bueno hacer gestión de casos en el 100% de los pacientes? Sí, pero no se llegaría. Pero es indispensable hacerlo en ese tipo de pacientes, porque ese sí que le va a costar volver a reingresar otra vez. Pasamos. Las vías clínicas nuestras son un proceso donde nosotros vamos generando una vía clínica de insuficiencia cardíaca, de POD, de ictus, de demencia, de bacilos multiresistentes, y vamos poniéndola a prueba y la vamos revisando cada 6 meses y vamos retocando el tipo de paciente que entra, ¿vale? Hemos echado a funcionar todas estas vías clínicas y la siguiente, tenemos 9 premios, desde el año 2000, 9 premios. 3 premios nacionales que nos dieron en el 2019 por la evaluación de las vías clínicas que tenemos montadas. Pues justo antes de la pandemia nos dieron 3 premios. Y todo esto hizo que la consejería pues, me llamara para presentar el proyecto ante la dirección general, hasta los directores generales del Servicio Andaluz de Salud y de la consejería. Le contamos el proyecto un poco modificado porque las unidades de residencia en todos los contextos de Andalucía no se pueden montar. Quiero decir, no tiene sentido en un sitio donde hayan 4 residencias y 500 plazas montar una unidad de residencia. Entonces tuvimos que adaptar el modelo. Después salió el BOJA este que os he puesto ahí de mayo, y en ese BOJA se reflejan 13 medidas que tienen que ver con montar equipos sanitarios de referencia y unidades de residencia según el contexto, basada en la gestión de casos, en colaboración con las inspecciones de salud, y en ese BOJA se decretan 13 medidas que tienen que ver con todos los recursos que se van a necesitar para montar esas unidades, con lo cual pues ya se puede imaginar el orgullo cuando yo salí de allí, ¿no? de ver que bueno, habíamos conseguido provocar por fin un cambio y una mirada en el boletín oficial hacia las enfermeras, ¿no? Hacia que se monten este tipo de unidades. Y el modelo es más o menos este que ven aquí, ¿no? Es un modelo progresivo de menos camas a más camas. Valoramos el número y tamaño de la residencia, los recursos profesionales que tienen, la dispersión geográfica, y en ese sentido, donde haya más de 1.500 camas se montarán unidades de residencia, y luego, donde no llegue a ese número, pues se atribuirán a los cupos 150 camas residenciales. Por ejemplo, si en un centro de salud hay residencias por valor de 400 camas, pues se adjudicarán 150, la restante a otro cupo hasta otras 150, y así hasta 2 o 3 cupos hasta que se junte el valor suficiente. A esos cupos se le detraen cartillas, y esas camas se le pagarán de otro modo para que motivar un poco que esos médicos y esas enfermeras vayan a la residencia. Lo que estamos haciendo con ese modelo es como crear mini unidades de residencia a base de cupos en aquellos sitios donde no haya un número suficiente de camas, y donde sí haya un número suficiente de camas, pues serían unidades de residencia similares a las que tenemos en Málaga. Bueno, pues este es un poquito el modelo que estamos trabajando, y que yo ahora con la estrategia de cuidado pues estamos montando ya la formación, que empezará con 70 enfermeras que se van a contratar en toda Andalucía, y el 15 de diciembre empezamos la primera formación. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, tenemos una pregunta de un participante que dice: ¿piensas que sería conveniente que hubiese una asociación de pacientes o familiares de residencias que luchasen por mejorar las condiciones de los residentes? Mi opinión es que hay un gran trecho de mejora de la residencia, y en muchos casos invisible. Desde tu opinión, ¿qué papel pueden hacer las enfermeras? Bueno, a la primera pregunta, yo creo que el asociacionismo siempre es positivo. Es decir, estamos aquí en el Colegio de Enfermería de Granada, ¿no? Entonces, no vamos a ser nosotros quienes digamos que la gente no se asocie, ¿no? Yo creo que eso, y de hecho, pues no sé, pues por ejemplo, las asociaciones de diabéticos me consta que consiguen grandes avances, ¿no?
por el hecho de reivindicar. Yo creo que es muy necesario. El problema es que, claro, las personas mayores que están en residencia no están, la mayoría, hay un 68% de deterioro cognitivo, ellos no van a estar en esa idea de asociarse, tendrían que ser las familiares, pero a mí sí que me parece que es algo, y de hecho en Málaga alguna vez hemos intentado crear algún germen, ¿no? de ese estilo. Respecto de qué pueden hacer las enfermeras, yo diría, y qué no pueden hacer las enfermeras. Si es que las residencias en inglés son nursing home, ¿no? Son casas de cuidado. Y la geriatría médica, surge de un médico que hace una mirada a los cuidados, que se da cuenta que en la residencia de mayores la medicina tiene unos márgenes más estrechitos porque casi todos son cuidados, y realmente la geriatría se ocupa de muchas cosas que son diagnósticos enfermeros, las caídas, la úlcera de presión, es decir, es que no puede hacer la enfermera en una residencia, así es que básicamente son cuidados, ¿vale? Entonces yo creo que lo podemos hacer todo. De hecho, lo que yo no concibo es que hayan residencias sin enfermera. ¿Hay otra pregunta más? A tu juicio, ¿cuál está siendo la barrera más importante para implementar la atención sociosanitaria? Bueno, yo creo que la barrera más importante es precisamente el hecho que comenté al principio de la exposición, ¿no? El hecho es que no nos damos cuenta que lo importante no es si somos trabajadores sociales, si pertenecemos al ayuntamiento, a la diputación o a los servicios sociales, o si somos enfermeros o médicos y pertenecemos al Servicio Andaluz de Salud. Lo importante es que las personas que están ahí tienen unas necesidades cuya mejor respuesta es que lo hagamos juntos. Y no pelearnos en si es mío, es tuyo, si este es el espacio no sé qué, o si esto es de mí. ¿Sabéis? Que yo creo que esa es básicamente la barrera, que estamos peleándonos las profesiones y no nos damos cuenta que las necesidades que tienen estas personas van a ir mucho mejor, van a tener una mejor respuesta si lo hacemos juntos. Y si no lo vemos, pues estamos peleándonos porque me vayan a fusionar, porque me vayan a tal, ¿no? Entonces estamos en una guerra de competencia en vez de en una guerra de intervenciones, debemos hacerlo juntos, ¿no? Y ya por último, Juan Carlos, para terminar, siguiendo con el anterior supuesto, ¿cómo crees que podrían las administraciones contribuir a mejorar la coordinación? Las administraciones en estas cosas, hace unos años cuando queríamos integrar, se estaban fusionando hospitales, fusionando distritos sanitarios, ¿no? Yo soy poco amigo, o sea, me parece que esas cosas no resultan, ¿no? Para conseguir la integralidad tú puedes fusionar organismos, puedes fusionar instituciones, y yo tengo por ahí alguna diapo donde cuento que hay dos formas más, ¿no? Hay dos formas más de conseguir integralidad, que es el trabajo micro, ¿vale? Y una parte del trabajo micro muy importante es la gestión de casos. Y está demostrado, los ingleses tienen demostrado con algunas publicaciones que se puede conseguir integrar con trabajo en red, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer las administraciones? Por ejemplo, pueden poner a trabajar gente de varias administraciones en una misma ubicación. Por ejemplo, en los ayuntamientos hay unos trabajadores sociales que le llaman los comunitarios, que les paga la Junta de Andalucía, pero el despacho lo tienen en el ayuntamiento, ¿vale? Bueno, pues eso hace que esa trabajadora social esté más cerca de lo que tiene que ver, ¿no? En nuestros centros de salud, porque no puede haber en nuestros centros de salud trabajadoras sociales que sean del otro lado, pero que estén allí ubicadas y conozcan al médico, a la enfermera y vayan a hacer visitas, porque la que tiene el dinero no es la trabajadora social de salud. La que tiene el dinero para dar una ley de la dependencia o tal son los otros. Y tú dices, bueno, ¿y por qué estamos en sitios distintos? Pues, por ejemplo, algo tan sencillo como tener los despachos al lado, aunque a ti te pague un organismo y a mí el otro, pero tenemos los despachos al lado. Por ejemplo, tener sistemas informáticos que permitan que ella vea mi historia y yo vea la suya, que sea la misma historia. Por ejemplo, tener objetivos comunes y que podamos tener
O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer en lo micro, que es lo importante, lo micro es que tú y yo queramos trabajar juntos y lo hagamos. Lo importante no es que nuestras consejerías se fusionen o que nuestros hospitales se fusionen, lo importante es que yo hable con un neurólogo de Carlos Haya o con uno del clínico para un abuelito y me resuelva el problema. Entonces, yo como eso lo hago en Málaga todos los días, pues es que me parece que no hay que meterse en más follones, que no hay que unificar grandes consejerías ni tal, que eso nada más que trae gasto de dinero y mucho ruido de todo tipo, sindical, no sé qué, y que se puede hacer todo sencillamente moviendo la gente de sitio y moviendo las competencias de sitio, o mi unidad intercentro, interniveles. Yo soy un director de unidad de gestión clínica que soy de primaria, mando en la enfermera gestora de casos del Guadalhorce, mando en la enfermera gestora de casos de la zona este de Málaga, en la del Hospital Virgen de la Victoria, en la del Hospital Carlos Haya. Mando un 30%, pero con ese 30% si le puedo poner objetivos, ¿para qué quiero más? Y si mis objetivos son buenos y coherentes, al final que me hacen caso. Entonces hay tanta cosa que se puede hacer desde la mesogestión y desde la microgestión, sin hacer barbaridades y sin meterte en temas que traen mucho ruido mediático y político, que de verdad que muchas veces no lo entiendo y me genera cierta frustración. ¿Alguna pregunta más por parte de los participantes? Pues damos por concluida esta primera ponencia hacia la coordinación asistencial sociosanitaria en residencia de mayores, agradeciéndole a Juan Carlos Morilla Herrera su colaboración con el Colegio de Enfermería de Granada. Pues nada, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Pasamos Bueno, ahora a tomarnos el café. Justo nos vayan saliendo, subiendo las rampas a mano derecha en un patio ahí al aire libre. Y volvemos sobre las 5:30, ¿vale? A las 5:30 volvemos.